Muy buenas tardes con todos los presentes. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a esta segunda mitad de nuestra jornada. Tras una mañana sumamente productiva, pues llena de debates enriquecedores y ponencias de altísimo nivel, nos volvemos a convocar en este auditorio con la mente abierta y el entusiasmo renovado. A nuestros estimados ponentes de la tarde, gracias por compartir su valiosa experiencia. A nuestros queridos estudiantes y colegas les invitamos a seguir participando activamente, a cuestionar, a debatir y a absorber cada concepto. Sin más preámbulos, declaramos inaugurada esta segunda jornada vespertina, que el intercambio científico de las próximas horas sea el catalizador de grandes proyectos y de un aprendizaje significativo. Bienvenidos de nuevo y que disfruten la tarde. A continuación, vamos a presentar a nuestro ponente, el fisioterapeuta Samuel Pérez del Camino Fernández. Él es fisioterapeuta colegiado en España y referente internacional en rehabilitación, readaptación y tecnologías aplicadas al movimiento. Dirige la Clínica de Fisioterapia y Readaptación Pérez del Camino y ha ejercido como docente, profesor y director académico en programas de posgrado de universidades e instituciones de España y Latinoamérica. Fue fisioterapeuta de la Selección Española Olímpica de Esquí y ha participado como ponente internacional en congresos y universidades con más de 100 conferencias impartidas. Su trabajo destaca por impulsar la realidad virtual inmersiva como herramienta innovadora para la rehabilitación y el entrenamiento neurocognitivo. El tema que hoy nos presenta se titula Trabajo neurocognitivo mediante el uso de realidad virtual inmersiva. Bienvenido, fisioterapeuta Samuel. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por la invitación. Para mí, bueno, pues es un placer poder estar aquí con distintos compañeros de distintos lugares, ¿no? Y sobre todo en Ecuador, al cual, pues bueno, voy bastante, ¿no? Y es un país al cual me gusta acudir asiduamente, la verdad. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy un poco del método que he creado en Neuronal Virtual, sobre todo el trabajo de realidad virtual, y en este caso lo vamos a ir más relacionado a lo que es el trabajo neurocognitivo, y a pesar del desarrollo en muchas áreas, en una parte en la cual muchas veces pues no se trabaja, y si se trabaja muchas veces no se tiene en cuenta qué tipo de test o cómo poder cuantificarlo para poder posteriormente tener éxito dentro de lo que es el desarrollo del trabajo neurocognitivo. Por ello, vamos a hablar un poco de qué es en sí el trabajo neurocognitivo y cómo podemos realmente utilizarlo mediante el uso de la realidad virtual. No solo como un trabajo cognitivo para valorar la carga en nuestros deportistas o nuestros pacientes, sino también que sucede a través de la activación de neuronas y a la activación de diferentes ondas cerebrales para poder activar ese 95% de las áreas del cerebro que se activan a través de la visión. Por eso, lo que tenemos que empezar a entender, ¿vale? Es qué es lo que dice la ciencia respecto a este tipo de actividad, ¿no? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, fundamentalmente que está ampliamente aceptado que en diversas áreas de investigación los atletas de élite tienen niveles significativos más altos de habilidades visuales y cognitivas, ¿vale? Que aquellos que tienen una menor destreza en los deportes. Además, se ha demostrado, ¿vale? Que la toma de decisiones y la interpretación y esa integración de las señales sensoriales visuales es fundamental para disminuir el riesgo de lesión y también para permitir una correcta readaptación en fases finales y que nuestros deportistas no vuelvan a tener una recaída en lesión, como sucede muchas veces el ligamento cruzado anterior, que el 33,3% de los deportistas acaban lesionando porque no se tuvo en cuenta todo lo que es el trabajo neurocognitivo y visual. ¿Por qué el entrenamiento neurocognitivo en sí? Bueno, sobre todo por muchos factores. Para empezar, ¿vale? Es esencial para competir al máximo nivel. Los vídeos que os estoy poniendo, ¿vale? Son vídeos de distintos Recording in comités progress.
Son vídeos de los distintos comités olímpicos por los que he estado trabajando, ¿vale? Integrando esta metodología. Este en concreto, ¿vale? Es en Colombia, donde trabajamos con deportistas a través de compañeros a los cuales he formado para poder trabajar dentro de lo que es el ámbito deportivo las habilidades cognitivas. Por ejemplo, la anticipación o adelantamiento a un acontecimiento, la flexibilidad mental que tenemos que tener a la hora de poder realizar un gesto técnico o poder realizar una actividad que me requiera un cambio en los últimos segundos. Recordamos que en los 200 primeros milisegundos es donde se producen la gran mayoría de las lesiones. Después la coordinación ojo-mano o ojo-cerebro-pie. La inhibición, es decir, la capacidad de saber frenar un movimiento ante un acontecimiento, el tiempo de reacción, ¿vale? Y todo ello también es medible. Por ello, lo que tenemos que hacer es saber qué tenemos que hacer antes de poner unas gafas. No es solo poner unas gafas de realidad virtual, es un error, ¿vale? La gran mayoría de la gente piensa que es ponerse solo unas gafas. Por eso debemos que hacer una serie de test cognitivos, una carga cognitiva, unos test visuales, hacer unos test de equilibrios, de propiocepción, saber en qué momento se encuentra nuestro deportista, nuestro paciente, y a partir de ahí saber qué tipo de actividad vamos a realizar o no vamos a realizar. ¿Vale? Lo primero de ello y fundamentalmente lo que hago es hacer un trabajo visual, ¿vale? Donde también lo hago a través de una aplicación con la cual colaboro para indicarme exactamente cuál es el tipo de ejercicio que tengo que realizar con mis pacientes, si adelantamiento de un acontecimiento o no. Entender que el 80% de la entrada perceptiva suele ser visual, ¿vale? Y eso lo que provoca es una coactivación de la información que llega de una manera aberrante. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir reflejos miotáticos, inhibición recíproca, que va a generar el aumento de tono o detrimento de este tono, provocando la probabilidad de una lesión. Y este es un estudio hecho por el Comité Internacional en el COI, ¿vale? En 2023, donde se observaba esas cuestiones oftalmológicas relacionadas con el deporte de élite. Por lo tanto, tú estás haciendo un trabajo cognitivo y no has valorado el sistema visual y puedes estar ejerciendo una información aferente, aberrante, que en detrimento de esa información visual va a generar la probabilidad de una lesión. Por lo tanto, no es solo poder hacer un trabajo cognitivo, sino tener en cuenta qué sistemas visuales y qué información aferente a través de la vía retinocortical procesa el cerebro y entender que el lóbulo occipital es el 85% de toda esa información del cerebro. Dentro de esos sistemas visuales, unas gafas, yo valoro la visión periférica, la estereoptosis, la motilidad ocular, la flexibilidad de acomodación, sensibilidad al contraste, agudeza visual estática y dinámica. Aquí observamos, ¿vale? Que lo más importante, ¿vale? Es el sistema visual y ver cosas como reflejo pupilar, esa convergencia-divergencia, el seguimiento ocular y reflejos optocinético de acomodación o de Bohr que van a poder tener una idea si antes de poder poner unas gafas de realidad virtual tengo que trabajar estos sistemas o, si no es mi campo, derivarlo a un oftalmólogo, a un oftalmólogo experto, ¿vale? En sistema visual. ¿Vale? En el plano del rendimiento, por ejemplo, aquí estamos trabajando con un paciente de ligamento cruzado anterior, nuestro interés va a ir también para entender si estamos fatigando o cómo es la respuesta pupilar, cuál es la relación con el estrés y esa respuesta fisiológica, desempeño en deportes de alto rendimiento y en el plano ya más de la prevención, poder trabajar este sistema visual y luego trabajar con realidad virtual me va a permitir, ¿vale? La pupilometría como medida de excitación y carga cognitiva, algo que muchos profesionales no hacen, y es valorar la carga cognitiva a través de la pupilometría. Y eso es un problema porque muchas veces estás generando el efecto contrario, estás aumentando aún más la carga cognitiva, aumentando la probabilidad de lesión y sobre todo disminuyendo las fases REM del sueño y todo lo que es el trabajo de integración, generando un buffer sensorial, ¿vale? Luego, predicción de lesiones en deportistas masculinos, estrés y la respuesta física. Perdón, un segundo, ¿eh? Disculpar que había dejado la puerta cerrada y están llamando.
La predicción de lesiones en deportistas masculinos, estrés y la respuesta física en situaciones específicas, estrés emocional y riesgo de lesiones y, por supuesto, un control neuromuscular y prevención de las lesiones ayudando a prevenir esas lesiones. Eso va a generar mayor carga cognitiva, excitación y una mejora del rendimiento, ¿vale? Y eso nos va a impedir, sobre todo, el hecho de entender que quienes deseen mejorar sus resultados en el campo deben mejorar esas habilidades, esa integración visual, ese procesamiento neuronal, esos procesamientos sensoriales biniculares y mononculares. Y va a ser cuando yo voy a poder empezar a generar una adaptación progresiva con la realidad virtual una vez que he valorado esto y entender que en una primera fase no puedo hacer estos dos ejercicios sobre una sola pierna y un trabajo cerebro-ojo-mano cuando no he evaluado anteriormente lo que es el sistema visual y la carga cognitiva para poder transferir posteriormente lo que son los ejercicios en base a una toma o una decisión dentro del deporte. Para ello, también muchas veces colaboro con algunas empresas como esta que vemos aquí de neurotracking, que se llama Reflexion Go, ¿vale? Que es una aplicación, ¿vale? En la cual nos va a indicar en base a los test que hemos hecho, ¿vale? Pues cómo es la conciencia periférica, el enfoque, la sensibilidad al contraste, el seguimiento, el tiempo de reacción, la agudeza visual dinámica, permitiéndome posteriormente ver cuáles son las habilidades neurológicas que voy a tener que trabajar. Y en base a eso genero un protocolo, ¿vale? Llevamos trabajando con esta aplicación ya bastantes años, somos colaboradores de esta marca y realmente es la única aplicación a nivel mundial que te individualiza, ¿vale? Un trabajo cognitivo en base a esas habilidades. De hecho, aquí os pongo un caso clínico de un deportista venezolano que viene todos los años a hacer la pretemporada conmigo. Dice, hola, mi nombre es Manu. Y no, el programa me ayuda mucho más con la rapidez y la reacción y la atención de jugadas. Mejoramos de un año a otro muchísimo lo que es su estadística de goles metidos, ¿vale? De hecho, hay muchos estudios sacados también en béisbol donde se ha descubierto que el aprendizaje sensiomotor durante una tarea de puntería en realidad virtual en jugadores de béisbol mejoró hasta un 18,2% su precisión. O sea, a lo largo de 350 pruebas. Es una auténtica barbaridad. O sea, esa mejora retroalimentación sensiomotora no solo tiene mayor conciencia periférica, ¿vale? Mayor propiocepción visual, que es la considerada a la visión periférica, ¿vale? Mejor postura física, sino que es lo que queremos. Hacer un embodiment cognition de cómo trasladamos algo virtual a un entorno real. Por ejemplo, Evan Holyfield estuvo trabajando con este juego, con Reflexion Go, ¿vale? Y mirar de 13 peleas, ¿vale? Solo perdió una, ¿vale? También tenemos distintos tipos de deportistas que han estado utilizando esta aplicación, como Felipe Heiter, director del rendimiento de Denver, Nicola Costello, campeón australiano de peso mosca, o el campeón Indy 500 Tony Khan, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos trabajando con un deportista de la selección de Colombia, ¿vale? Campeón panamericano, donde, por ejemplo, en él utilizamos cuando se trata de trabajo neurocognitivo, es muy importante y es fundamental poder realizarlo al principio de la sesión o en sesiones separadas, ya que la evidencia científica actual dice que hacer un trabajo cognitivo en trabajos de rendimiento físico disminuye lo que es ese rendimiento físico. A diferencia de hacerlo en un trabajo simplemente de fuerza con cargas altas, es decir, pesas con cargas por encima del 75%, no disminuye el rendimiento. Podemos utilizarlo en cualquier momento. Entonces, oye, ¿utilizar trabajo cognitivo? Sí, pero ¿cuándo y cómo? Porque muchas veces lo que se hace es todo lo contrario, ¿vale? Disminuyes el rendimiento del deportista. Aquí estamos generando también adaptaciones. Es muy importante ver cómo muchas veces, si hemos visto que tiene una carga cognitiva muy alta, ¿vale? Pues trabajamos a través de distintos feedback y de biorretroalimentación, en la cual trasladamos también lo que es la práctica deportiva, ¿vale? A una práctica en campo,
¿vale? Y esto está hecho por un alumno mío de Colombia, Juan, donde ha integrado todo el método neuronal virtual con sus diferentes deportistas, ¿vale? Muy importante también tener en cuenta que aunque pensamos que son deportes que igual no tienen relación con el trabajo cognitivo, es fundamental porque sabemos que vas a aumentar más la red de modo por saliente en vez de la red de modo por defecto, vas a permitir tener una mayor toma de decisión y una mayor anticipación. Y eso es fundamental porque en este caso lo que estamos trabajando es ojo-cerebro-mano. ¿Qué más observamos? Que también las habilidades en otros deportes se ha demostrado, ¿vale? Que mejora lo que es el rendimiento también en tu propio deporte. O sea, que muchas veces hacer simplemente tu deporte y tu técnica en base al deporte que estás ejercitando, no pensemos que va a tener va a haber mejores mejoras. Al revés, se sabe que trabajar otros patrones y otras habilidades motoras fuera de tu deporte van a hacer que mejores tu rendimiento dentro de tu deporte específico. Para ello, muchas veces utilizamos la realidad virtual, otro tipo de deportes donde requieren otras acciones motoras y otro tipo de percepción visual y cognitiva a la hora de realizar diferentes tomas de decisiones, inhibiciones, atención dividida, oclusión temporal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la carga cognitiva la testeamos. ¿Y cómo la testeamos? Yo testeo la memoria y la toma de decisiones para que no se produzca ese buffer sensorial. Entonces, en base a eso, yo sé qué app tengo que utilizar. ¿Vale? Muchas veces utilizo aplicaciones con las que trabajo, como puede ser una prueba de reposo de WOC, donde me está indicando los errores que ha ejercido, el tiempo de reacción y las repeticiones, y en base a eso voy a poder entender cuál es la habilidad más importante para poder trabajar con realidad virtual y cuál es la atención selectiva, también llamada atención focalizada, en la cual me va a permitir generar un estímulo o una tarea en concreto en base a esa carga cognitiva que yo he evaluado ese día. Y en base a esa puntuación, pues entiendo qué tipo de aplicación debo utilizar o si simplemente igual no es el día para trabajar un trabajo cognitivo para no generar un buffer sensorial. ¿Vale? Porque al final tenemos una capacidad limitada para procesar toda la información. Para ello ajustamos gradualmente los circuitos neuronales a través del modelo de filtro rígido de Brodmann, donde nos interesa saber cuál es si vamos a utilizar una memoria explícita o una memoria procedimental. Es decir, ¿vamos a utilizar una memoria explícita solo para memorizar un solo acto o nos interesa una memoria procedimental para automatizar a través de la repetición y la neuroplasticidad adaptativa una huella neurológica que nos permita una mayor conciencia y una atención? Bueno, pues en base a los test previos que hemos hecho, me iré por un camino o me iré por otro. O en base a lo que quiera trabajar con un deportista o con un paciente, en qué fase de tratamiento, de rehabilitación o de readaptación. ¿Vale? Muchas veces, ¿vale? El objetivo es ver qué es lo que está sucediendo ese día con mi paciente, ¿vale? Y en base a eso, pues entender, oye, hay que trabajar la atención, la memoria, la percepción. ¿Qué es lo que nos interesa trabajar hoy? Tal vez más un trabajo ejecutivo o un trabajo de memoria, más bien un trabajo de atención o un trabajo de percepción, ¿no? No es solo poner unas gafas, no es solo jugar con los colores, no es solo ponerse los colorcitos con la aplicación, no. Hay mucho trabajo detrás y sinceramente no se está haciendo bien. Se está haciendo mal el trabajo neurocognitivo. Nos compramos unas luces, lo trabajamos, pero ni siquiera lo cuantificamos ni lo evaluamos. Esta es Sara Martínez, es es una jugadora de la selección de Colombia, donde con ella estábamos trabajando una lesión de extremidad inferior y estábamos trabajando esa toma de decisiones en un terreno irregular, ¿vale? Para empezar a trabajar toda la información sensorial aferente a través de distintos estímulos multisensoriales, ¿vale? Utilizando también una cuantificación de datos a través de pulsómetro para valorar su frecuencia cardíaca, porque también nos permite dos cosas. Por un lado, eliminar la atención dividida y un efecto distractor para eliminar la kinesofobia y que la amígdala y la ínsula tengan una disminución, permitiendo que la corteza motora primaria y somatosensorial tengan una activación de la vía corticoespinal y no una inhibición que nos provoque la posibilidad, por ejemplo, de un RFD a la hora de poder valorarlo, una atrofia atrogénica, y también nos permite en este tiempo trabajar lo que es la neuroplasticidad adaptativa a través de ojo-cerebro-mano.
Por ejemplo, ¿en qué momento del entrenamiento o trabajamos? Pues bueno, como bien he dicho, depende de esa tarea cognitiva. En algunos casos puede disminuir el rendimiento, ¿vale? Y en cambio, cognitivas altamente exigentes agotan esos recursos. Por lo tanto, perjudican el rendimiento en tareas de resistencia, pero no afectará la producción de fuerza. Por lo tanto, en gimnasio, cuando trabajamos la fuerza con deportistas o cuando los trabajo yo con mis pacientes, ¿vale? Lo que hago es integrarlo entre series. ¿Vale? Porque sé que no le va a disminuir el rendimiento. Nunca en un deportista de rendimiento físico, ¿vale? Que genere o realice un trabajo de alta intensidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es interesante de cuando realizar las tareas neurocognitivas? Antes o después del entrenamiento de fuerza, ya que no disminuye el rendimiento. Después del entrenamiento de resistencia con juegos que no requieran patrones motores complejos. Y sesiones individualizadas únicas después de medir y valorar esa carga cognitiva. ¿Cuándo no realizar tareas cognitivas? ¿Vale? Cuando medimos la carga cognitiva alta, hay estrés o faltas de hora de sueño. Cuando hay una disminución de la velocidad de la reacción pupilar de menos de 0,3 milisegundos a nivel visual. Si los test sensoriales visuales y vestibulares dan positivos o si tenemos un reflejo de Bond positivo. Este es un trabajo que hacía con la selección olímpica de snowboard, en el cual quedamos con Laro Herrero, sextos del mundo en el mundial absoluto, y lo que hacemos es con dos GoPros de 360, lo que hacemos es un trabajo de todo el circuito y yo antes de irse a dormir, ¿vale? Realizábamos un mental imagery con visualización de todo el circuito y luego una observación-acción a través de la activación de neuronas espejo y activación de esas áreas cerebrales a través de la visión para poder generar una imagen representativa en el cerebelo que luego trasladase a nuestra área motora y somatosensorial para posteriormente hacerla mucho más efectiva antes de dormir con un mental imagery. ¿Vale? Por último, lo que nos interesa también es generar la fase motora o los loops de aprendizaje motor, ¿vale? Y en este caso lo que estamos haciendo es activar la vía corticostrial y corticerebral, ¿vale? Es decir, un aprendizaje de refuerzo basado en recompensas que me va a permitir activar el sistema mesoencefálico de la vía dopaminérgica y también un aprendizaje supervisado basado en errores y en conceptos de inhibición. Por supuesto, siempre tengo que introducir el área de Guernica y el área de Broca, ¿vale? Y esto es un trabajo que realicé en un centro de alto rendimiento donde introducimos también lo que es para deportistas con problemas de dolor lumbar, lo que es un trabajo de control motor a través de la realidad virtual y este aparato que estáis viendo aquí, ¿vale? Con el objetivo de un mayor control de ejecución y funcionamiento, planificación, memoria de trabajo, solución de problemas, atención selectiva de la corteza prefrontal, motivación y regulación emocional y reacciones instintivas, así como acondicionamiento de recompensa. En esta fase motora de integración permanente también me interesa trabajar ese corte cingulado anterior, clave para gestionar esos recursos de atención, pero sobre todo poder trabajar lo que es áreas motoras relacionadas con la atención selectiva, porque eso me va a permitir al final ejercicios unilaterales ojo-cerebro-mano que me permitan verificar si existen diferencias entre la estabilización, la coordinación, la fatiga o la velocidad de ejecución. Trabajo con algunas aplicaciones como esta que podéis ver, que está en muchísimos equipos de fútbol, en la cual fui colaborador durante unos años y en la cual me permite diversos tipos de juegos que me van a permitir, pues bueno, entender para quién es apto y quién no es apto. Esta es lo que os enseño aquí, es una biblioteca de aplicaciones de mi libro de realidad virtual que estoy a punto de publicar, ¿vale? En la cual también está la guía de dosificación SAPECA, que es la única guía de dosificación a nivel mundial en el ámbito del deporte y sanitario para dosificar la realidad virtual y este es uno de los juegos que yo paso a más de 40 deportistas y a partir de ahí, ¿vale? Genero para quién es apto y para quién no es apto la calidad de los gráficos, la inmersión y SAPEC, ¿vale? Todo ello a través de nuestro grupo de investigación de la Universidad Pública de Navarra, ¿vale? No Research Group. Otro de los deportistas que solemos tener y que solemos trabajar este tipo de habilidades es Sofía Ortiz, ¿vale? Otra jugadora de la selección de
de Colombia, donde aquí lo que estáis observando, ¿vale? Es esas tareas de discriminación, ¿vale? Trabajando también lo que es el área de Guernica y de Broca, verbalizando a través del lenguaje, permitiendo una mayor demanda de memoria y por lo tanto mayor fatiga cognitiva y permitiendo de esa manera eliminar las probabilidades de una lesión cuando introducimos esas áreas de Guernica y de Broca en fases finales, lo cual es fundamental porque muchas veces no se hacen y además no hemos ido escalando y progresando en base a los trabajos cognitivos que queremos realizar. Al final, también no solo evaluamos lo que es carga cognitiva, también muchas veces lo que estamos trabajando es con plataformas de fuerza Kinbent, lo que son distintos modelos de trabajo para valorar si esta persona es apta o no es apta para poder poner unas gafas de realidad virtual y muchas veces lo que trabajamos es previamente con realidad virtual no inmersiva, pero para ello utilizamos electromiografía de superficie o plataformas de fuerza que van a permitir trabajar la información sensorial aferente y mayor control motor, ¿vale? En nuestros deportistas antes de poder utilizar unas gafas de RV y poder provocar la probabilidad de una lesión, ¿vale? Tenemos otros deportistas también con los que se trabaja, ¿vale? Subcampeones del mundo con la selección de Colombia sub-17, ¿vale? En el cual, pues, nos permite, ¿vale? Poder trabajar también en conjunto, ¿vale? Deportistas, ¿vale? Donde ya hacemos lo que es trabajos en conjuntos, donde uno de ellos va dando inestabilidades como si fuese un juego real, de donde no sabe de dónde van a venir esa inestabilidad en la cual nuestro sistema visual está fijado en una acción motora, pero va a ser toda su información sensorial aferente a través de la espina dorsomeniscal medial y lateral la que va a tener que procesar el tálamo de una forma correcta. ¿Para qué? Para poder prevenir lo que es el trabajo de corrección de movimiento ante un estímulo externo que muchas veces no se debe venir, ¿vale? Lo que es una estabilización central. El aprendizaje del cerebro también depende según el día, ¿vale? O sea, estamos hablando de estudios de 2025 donde sabemos que, por ejemplo, no en todo el mundo se puede hacer, pero que hay una ventana de aprendizaje a la hora de poder trabajar una neuroplasticidad adaptativa, ¿vale? Y es mucho mejor a las últimas, ya que somos homínidos, es decir, mamíferos, y se sabe que nuestra ventana plástica para poder generar mayor capacidad neuroplástica es esta que veis aquí. Luego, fundamental, el ritmo neuronal diario, la actividad cerebral y el potencial de aprendizaje fluctúan según la hora del día, yo también lo valoro, ¿vale? Y el papel de la adenosina, que es la molécula relacionada con el sueño cuando hay neuronas que son más o menos excitables. Por eso yo también valoro la regulación de las fases DEM y la frecuencia cardíaca con cierto tipo de relojes, como puede ser este de aquí, ¿vale? Con el cual es un reloj de un grupo de investigación de la Universidad de Murcia, ¿vale? Donde dependiendo de qué tipo de deportistas, muchas veces les ponemos durante varios días y este no solo me está midiendo la frecuencia cardíaca, me mide si ha abierto los ojos, si has cerrado los ojos, en qué momento subió una pulsación, dos pulsaciones, ¿vale? Si ha tenido un sueño reparador, si no, ¿vale? No está a la venta, solo es de investigación y es un reloj que solo tenemos cierto tipo de compañeros, ¿vale? Cedidos por la Universidad de Murcia. Luego muchas veces pensamos que la realidad virtual es solo para cierto tipo de deportistas. Yo trabajo mucho también con deportistas geriátricos, ¿vale? Adultos mayores, donde aquí estamos trabajando un ejercicio de HIIT de alta intensidad y lo combino con el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, me interesa, ¿vale? Viendo un poco cómo ha llegado el paciente ese día y trabajando con acelerometrías, he visto que ha perdido más de un 20% de su de velocidad a la hora de ejecutar un movimiento de fuerza, pues ese día no voy a trabajar fuerza y tal vez voy a trabajar más pues un HIIT. Y al contrario, porque si veo que me llega el paciente con entre una o dos pulsaciones por debajo o por encima de lo que son sus pulsaciones normales, que me quiere decir que está fatigado. Entonces ese día no voy a trabajar tal vez lo que sea un trabajo cognitivo y de alta intensidad, sino voy a hacer un trabajo más básico o más de adaptación para generar procesos de supercompensación. ¿Vale? Esta es mi guía de dosificación,
¿vale? Donde está valorada por intensidad, volumen y carga en base al tipo de juego que tenemos, el tiempo de exposición y la carga cognitiva que ha sido medida previamente, ¿vale? En base a eso, posteriormente utilizaré un juego de la biblioteca de aplicaciones, el cual ha sido totalmente analizado para saber a qué tipo de paciente utilizarle o con cuál no. Al final, como conclusión, entender que el trabajo con realidad virtual no es solo poner unas gafas. Hay que entender conceptos de neurociencia, fisiología y actividad física. La RV no solo depende del paciente, también de la actitud y motivación del fisioterapeuta. Los atletas deben de tener excelentes habilidades visuales para poder triunfar en sus deportes. Aprender habilidades sensiomotoras para que esta información pueda utilizarse en programas de capacitación y acelerar ese aprendizaje. Y el propósito de aprendizaje de habilidades sensiomotoras es tener la capacidad de producir y reproducir conscientemente los movimientos orientados a objetivos que son específicos de la tarea en cuestión. ¿Para qué tomarse la vida tan en serio si la vida es una fascinante aventura de la cual jamás saldremos vivos? Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Mi Instagram es este que veis aquí, Pérez del Camino Fisioterapia. En octubre estaré en la Universidad de las Américas dando una asignatura dentro de un máster de neurorehabilitación, hablando en Ecuador, en Quito, todo sobre nuevas tecnologías aplicadas en neurorehabilitación. Y una semana antes estaré en mi formación de neurociencia aplicada a la evaluación funcional y el ejercicio terapéutico. Así que bueno, esas son mis actividades por Ecuador estas finales de años. Ya estuve allí ahora en febrero. Y nada, y si alguien quiere seguirme, esta es mi página de Instagram donde vais a poder ver todo lo que hago. Si alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar, por favor, pues que ahora lo diga. Tenemos Vale. una pregunta, bueno, varias preguntas. La Si primera quieres de las voy leyendo yo Alejandro. si quieres, Ok, ¿vale? Y las voy respondiendo, que es más sencillo para mí. Gracias, Vanessa. Vale, todos los pacientes pueden realizar este tipo de terapia o hay contraindicaciones para realizarlo. Claro, ese es el problema, que la gran mayoría de los estudios científicos no hablan de cómo dosificar, ¿vale? Te dicen los beneficios o las ciberenfermedades, las contraindicaciones, pero no te dicen cómo poder dosificarlo. Por eso, yo antes de poner unas gafas de realidad virtual, por supuesto que genero, ¿vale? Lo que es unos test previos para saber quién es apto y quién no es apto. Y si no es apto para RV inmersiva, le hago RV no inmersiva. Ahora, contraindicaciones absolutas, personas con demencia, ¿vale? Completa, o pacientes oncológicos que en una primera fase no pueden utilizar las manos, pero les pongo otro tipo de RV. Les pongo RV no inmersiva, ¿vale? Epilépticos, actualmente solo hay un estudio, por lo tanto, para mí todavía no es una contraindicación absoluta, pero sí es una contraindicación a tener en cuenta, en la cual lo que hago muchas veces es empezar con apps de baja iluminación y que no tengan lo que es mucha fluctuación de movimiento y sobre todo de acciones motoras muy amplias. Tengo una pregunta. ¿Cómo sería la planificación de realidad virtual en pacientes que tienen fatiga visual o pantallas digitales o no aplica en pacientes que tienen fatiga visual? La fatiga visual es algo muy común, ¿vale? De hecho, es muy fácil de poder evaluar a través de una linterna y ver cómo se dilata la pupila y se dilata a menos de 0,3 milisegundos, pero eso es prácticamente imposible porque se hace en laboratorio. Pero pacientes con fatiga visual es una contraindicación a tener en cuenta. Yo siempre empiezo con realidad virtual no inmersiva, ¿vale? Que es una exposición a pantalla desde algo un poco más lejano, y posteriormente empiezo con realidad virtual inmersiva en la cual no haya gamificación ni interacción, solo una experiencia. A partir de ahí, ¿vale? Lo que hago es una exposición gradual. Siempre comienzo con una inmersión baja, un volumen de tiempo bajo, ¿vale? Y un tiempo de carga cognitiva bajo. Y a partir de ahí empiezo a aumentar, ¿vale? Semanalmente lo que es la inmersión y el tiempo de exposición. Lo último que trabajo es la carga, ¿vale? Que es lo que más fatiga mental puede dar porque es lo que más va a generar una acción motora a la hora de poder estar trabajando lo que es una RV con un trabajo cognitivo potente donde vas a tener que tener mucha mayor fatiga visual por ese foco de atención.
¿Cuáles son los principales riesgos asociados al uso de la realidad virtual inmersiva en fisioterapia? El mayor riesgo es que tiene que estar siempre, siempre tiene que haber un terapeuta cerca. No puedes dejar a un terapeuta, no puedes dejar a una persona en una habitación pequeña haciendo una actividad porque o puede caerse, o puede perder el equilibrio, o puede dar un golpe con su mano que ya ha pasado a alguna pared cuando se sale del círculo de seguridad. ¿Vale? Como riesgos asociados, nunca he tenido ninguna lesión. Llevo trabajando con la realidad virtual desde el 2012, ¿vale? Eh, en 12-22, más de 16 años, solo se me ha caído un paciente. ¿Vale? Y fue por culpa mía. Pero es como cualquier otra técnica. Hay que tener un poco de cabeza y saber en qué factores sí y cuáles no. Ahora, más que riesgos, lo que nunca se hace es niños menores de 8 años porque están en ondas cerebrales teta y, y están en patrones subconscientes. No saben lo que es real de lo que es irreal. Por lo tanto, aparte, unas gafas de RV, unas Oculus pesan 553 gramos y el desarrollo neuronal de un cerebro de un niño hasta los 16 años es de 1,2 kg. O sea, estamos diciendo que a un chaval de 6 o 7 años le estás poniendo unas gafas de 500 kilos, de 500 gramos, cuando su cabeza igual pesa 700. O sea, entonces aquí me baso más en la carga a nivel cervical que puedes generar en unos niños, que es un factor a tener en cuenta. ¿Vale? ¿Cuáles son los principales riesgos asociados a...? Vale, ya está. ¿Qué avances tecnológicos esperan la realidad virtual aplicada a la fisioterapia en los próximos 5 años? No lo sé, ¿vale? O sea, eso es algo que no sabemos. Hasta hace menos de un año y medio nadie utilizaba la inteligencia artificial y ahora todo el mundo utiliza la inteligencia artificial, ¿vale? Esto va demasiado rápido. Lo que sí se sabe es que va a haber un proyecto, ¿vale? Un proyecto en Cambra en el cual se espera que las gafas pesen 200 gramos, tengan mucha más memoria. Las gafas serán como unas gafas normales, ¿vale? En la cual incluso tendrás una pulsera neuronal donde tú tendrás un pensamiento, por ejemplo, llamar a mi madre, un pensamiento y directamente se llamará a tu madre a través de las gafas. El teléfono móvil no va a dejar de existir, pero se supone que va a tener cada vez más tiempo en el bolsillo y se va a hacer todo a través más de gafas. De hecho, ya tienes las Oakley de IA, ¿vale? Pero se va a ir trasladando un poco hacia la realidad virtual y todo lo que es la inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo es recomendable que tiene este tipo de patologías de RU acompañado del movimiento físico? Depende muchísimo. ¿Vale? No haya establecido un tiempo actualmente, ¿vale? Al igual que no hay un tiempo establecido una persona que haga ejercicio. Va a depender muchísimo de su condición y va a depender mucho también de los test previos que hayamos hecho y de cómo hemos ido adaptando y progresando la carga a medida que hemos visto cómo se va adaptando a la realidad virtual. Yo tengo pacientes que les hago 2 minutos y a algunos les hago hasta 40 minutos, 20, 10, 8, 6, depende mucho del tipo de paciente. En Guatemala hacemos curas con niños quemados que duran 40 minutos y las gafas están puestas. 40 minutos para hacer disminución del dolor y disminuir la cantidad de opiáceos. Los juegos que no son de realidad virtual se podrían usar de alguna forma terapéutica y también podrían ayudar. Si son juegos de realidad virtual, están siendo de realidad virtual. Entonces, si no son juegos de realidad virtual, no son de realidad virtual, ¿vale? O sea, todos los juegos de realidad virtual son de realidad virtual, ¿vale? Los relojes en un futuro podrían salir como ayuda en la rehabilitación, de hecho ya salen. Ya tienes relojes, ¿vale? Que te miden la probabilidad de tener un infarto, ¿vale? Ya hay relojes que llaman directamente, ¿vale? Al 061 o a emergencias cuando ven que te ha disminuido la glucosa, ¿vale? O sea, esto ya existe, ¿vale? O sea, toda esta tecnología ya existe. De hecho, se llama optogenética. No sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta que quiera decir o que quiera comentar. Bueno, pues si no hay nadie que tenga ninguna pregunta,
pues muchas gracias a todos por, por el día, ¿vale? Cualquier duda o cualquier cosa que pueda surgir en algún momento, eh, aquí tenéis mi Instagram, ¿vale? Normalmente contesto los mensajes, igual puedo tardar un poco, ¿vale? Pero ahí vais a ir viendo un poco todo lo que hago y las cosas que voy subiendo. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias a todos por la confianza y no sé si quieres decir algo más, Vanessa. Agradecemos al fisioterapeuta Samuel por compartir una conferencia de gran actualidad sobre el trabajo neurocognitivo mediante la realidad virtual inmersiva. Su exposición evidencia cómo las nuevas tecnologías pueden integrarse en la rehabilitación para estimular atención, percepción, toma de decisiones, control motor y readaptación funcional. Esta propuesta amplía el campo de acción del fisioterapeuta y plantea nuevas posibilidades para intervenciones más dinámicas, motivadoras y medibles. Muchas gracias, Samuel, por su participación. Ahora continuamos con la siguiente conferencia de la jornada. Muchas gracias a todos. Que tengáis buenas jornadas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tenemos al licenciado Carlos Andrés Moreno Sánchez. Voy a hacer la presentación hasta que tenga conexión. Carlos Andrés Moreno Sánchez es fisioterapeuta deportivo, especializado en el acompañamiento de atletas de alto rendimiento. Su experiencia se orienta a la prevención de lesiones, la readaptación funcional y la optimización del rendimiento en disciplinas olímpicas, fútbol y tenis. Integra la recuperación terapéutica con estrategias de entrenamiento deportivo para favorecer el entorno seguro a la competencia. Su participación aporta una visión práctica y actual del rol del fisioterapeuta dentro de equipos deportivos de élite. El tema por presentar el día de hoy es acompañamiento del fisioterapeuta deportivo con deportistas de élite. Esperemos un momento, por favor, que nuestro conferencista tenga conexión. Julián, podemos mejorar nuestros estudios en la área de ingeniería civil. ¡Julián en territorio! Somos estudiantes de la carrera de ingeniería civil. El día de hoy nos encontramos en la hidroeléctrica Toachi Pilatón realizando una visita técnica. Esos son los escenarios de aprendizaje de nuestra aula. ¡Que viva Julián!
Gracias a esta visita, los estudiantes de la ULIAN podemos mejorar nuestros estudios en la área de ingeniería civil. ¡ULIAN en territorio! Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy nos encontramos. Acompáñanos a una gira de medios. A nuestra directora Ginita se le ocurrió la brillante idea de salir de gira por distintos medios radiales para contarle a toda la comunidad lo bueno que está pasando en la universidad, que sigue creciendo día a día. Nuevas oportunidades, nuevas carreras y grandes proyectos que marcarán el futuro de la educación en Santo Domingo. Y esto es solo el comienzo. Muy pronto, la sede Santo Domingo contará con su propia infraestructura, un espacio pensado para seguir creciendo. Junto a nuestros estudiantes y la comunidad, además, se vienen nuevas carreras que abrirán más puertas y más oportunidades para todos. Así que ya lo sabes, si escuchas hablar de crecimiento, innovación y futuro en Santo Domingo, seguramente están hablando de la ULIAN. Y dale like a este video para que Ginita se anime a ir a la televisión. Acompáñanos a una gira de medios. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, sede Santo Domingo, llevó a cabo una importante reunión junto a la dirigencia estudiantil, en la que se abordaron distintos temas de interés para la comunidad universitaria. Durante la jornada se realizó la presentación oficial de la presidenta encargada de la Asociación Estudiantil de la sede, reafirmando el compromiso de seguir trabajando en favor de los estudiantes. Asimismo, el Departamento de Bienestar Universitario dio a conocer los servicios y beneficios que ofrece la comunidad estudiantil enfocados en el bienestar académico, emocional y social. También se recordó la socialización de los fondos recaudados durante el Congreso 2025, promoviendo la transparencia y el correcto manejo de los recursos estudiantiles. Dentro de los temas tratados, se presentó información sobre el segundo Congreso Académico 2026, un espacio que fortalecerá el aprendizaje, la participación y el intercambio de conocimientos. La reunión contó además con la intervención de representantes de la FUE y de la Liga Deportiva Universitaria de la sede Santo Domingo, quienes compartieron importantes aportes e iniciativas para los estudiantes. Finalmente, se dialogó sobre varios temas, entre ellos la participación de la comunidad universitaria en el pregón y desfile por los 59 años de cantonización de Santo Domingo, fortaleciendo así el sentido de identidad y participación institucional. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULIAN, en su sede de Santo Domingo, sumará 3 nuevas carreras en su oferta académica: comunicación, ingeniería industrial y entrenamiento deportivo. Estas opciones responden a la creciente demanda estudiantil, ya que aproximadamente 10.000 bachilleres se gradúan anualmente en la provincia. Para este 2026-2, que es el segundo periodo fiscal de ingreso a la universidad pública, la ULIAN sede Santo Domingo cuenta con 3 nuevas carreras de manera gratuita y presencial, como es nuestra universidad. Con estas nuevas incorporaciones, la sede universitaria contará con un total de 9 programas de estudio. Aquellos interesados en estas carreras debieron registrarse en el Registro Único Nacional, cuya fecha límite fue el pasado 6 de junio, como parte del proceso de admisión y nivelación 2026-2. Ahora estamos a la espera de la segunda etapa, que es la inscripción con la universidad, pero para esto todas las universidades públicas, incluida la ULIAN, debe contar con el Registro Nacional, o sea, con todo el listado, con esta base de datos. Entonces estamos a la espera de esta base de datos que nos la otorga el CNESI, que es el encargado del Registro Nacional. Actualmente, la sede de la ULIAN en Santo Domingo alberga a más de 1.000 estudiantes y experimenta un crecimiento semestral de aproximadamente 200 nuevos alumnos. Pues la verdad, esta es una nueva oportunidad en la cual la universidad nos está brindando, ya que se debe realizar el estudio conforme va avanzando el tiempo, pues, y me parece una excelente idea para las personas que están básicamente conociendo la universidad, se enteran de nuevas carreras. Está muy bien porque más que todo abre puertas a personas que, digamos, quieren experimentar esa carrera, quieren la carrera que les apasiona, entonces me parece genial. En el marco del proceso de admisión y nivelación, aún están pendientes las evaluaciones, así como la asignación y aceptación de cupos, por lo que se recomienda a los aspirantes mantenerse atentos. La Universidad Laica Eloy.
Una buena noticia, Santo Domingo. Ahí está el edificio que pronto empezaremos a construir con 24 aulas, restaurantes, biblioteca, con una inversión de $3 millones para seguir dando raíces y esperando futuro en este importante cantón y en esta importante provincia del Ecuador. Tenemos ya 1000 alumnos. Bueno, queremos agradecer a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, sede Santo Domingo, por este trabajo conjunto que se ha realizado con fe y alegría en la zona Santo Domingo, entregándonos este producto elaborado gracias al trabajo de las jóvenes y los jóvenes que estudian las carreras de arquitectura e ingeniería civil, para presentarnos una propuesta que nos permita soñar en cómo construir un espacio educativo que sea de mayor confort, de mayor satisfacción, de mayor dignidad para nuestras y nuestros estudiantes, de los cuales un alto porcentaje son estudiantes que tienen alguna condición de discapacidad, lo que hace mucho más importante este trabajo, ¿no? Agradecerles de manera especial a las autoridades, a las y los estudiantes, a los docentes que también han coordinado todo este trabajo, y sin duda alguna, pues, esto contribuye no solo a formarse profesionalmente como mejores seres humanos, también creo que en la parte académica también contribuye a que ese futuro que les espera como arquitectos, como ingenieros, pues pueda ser mucho más cercano a las realidades de lo que busca la gente. Y también mencionarles que gracias a este trabajo, también en nuestra memoria institucional del año 2025, donde empezamos justamente este trabajo conjunto, pues queríamos también darles a conocer que aquí está justo dentro de nuestros aliados estratégicos nacionales, consta la ULEAM como ese aliado estratégico también dentro de la zona, que nos permite también contribuir a todo esto que hacemos en la educación. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy nos encontramos en la hidroeléctrica Toachi Pilatón realizando una visita técnica. Estos son los escenarios de aprendizaje de nuestra ULEAM. ¡Que viva el ULEAM! ¡Que viva! Gracias a esta visita, los estudiantes de la ULEAM podemos mejorar nuestros estudios en la área de ingeniería civil. ¡ULEAM en territorio! Una buena noticia, Santo Domingo. Ahí está el edificio que pronto empezaremos a construir con 24 aulas, restaurantes, biblioteca, con una inversión de $3 millones para seguir dando raíces y esperando futuro en este importante cantón y en esta importante provincia del Ecuador. Tenemos ya 1000 alumnos. Al parecer, conferencista nos informa que está teniendo problemas de conexión. Esperemos un momento, por favor, hasta que él pueda restablecerse nuevamente.
podemos prevenir lesiones, cómo podemos curar lesiones, cuáles son las lesiones más frecuentes y las terapias que mejor rendimiento. Este grado universitario dura solo 3 años y no tiene... hacer una valoración y saber cuál es la causa, genial. Pero digamos, el por qué se ha dado, es decir, yo puedo saber que tu dolor te viene de los meniscos, pero por qué se ha jodido ese menisco ya es más complicado. Hay veces que es sencillo porque es algo traumático, te has caído, pues bueno, pues te has caído, ¿no? Pero luego hay muchos dolores y lesiones que nos aparecen de forma espontánea. A cualquiera nos habrá pasado que te levantas un día y dices, me duele el hombro, y ayer no hice nada, ¿por qué me duele el hombro? Entonces hay muchas veces que no podemos llegar a saber cuáles han sido exactamente las causas. ¿Por qué? Porque, como ya comentaremos a lo largo del podcast, no somos organismos demasiado simples. Somos sistemas complejos que interactúan con el entorno de forma muy compleja y ni sabemos exactamente cómo funciona la interacción de ninguna de las variables entre sí. Entonces, predecir el resultado es muy jodido. Entonces, digamos que sería multifactorial y que en algunos de los casos sí que podemos ver digamos, una relación más sencilla con, por ejemplo, la carga de entrenamiento. Sabemos que si te pongo ahora mismo el triple de carga de entrenamiento que venías haciendo, pues puedo aumentar las papeletas. A lo mejor no lo predigo al detalle, pero eso sería un factor de riesgo. Entonces, los factores de riesgo los controlamos. Sabemos que el descanso afecta, tenemos estudios de que el estado nutricional afecta, el estrés, la carga de entrenamiento, pero aun sabiendo todas esas causas que puedan afectar, no te puedo predecir cuánto ni de qué manera te vas a lesionar, ni en qué tejido exactamente. Entonces, predecir lesiones es una movida por eso. Entonces, cuando viene alguien y te dice, me he lesionado porque no calenté bien, tú estás... Claro, la putada es que se entiende muy bien, en realidad. O sea, está estudiado que cuando tienes un estresor, como que eso se te fija mucho en la memoria. Está muy vinculado los procesamientos, el cuando tienes un pico de estrés, con las relaciones que tiene con el hipocampo. Entonces, cuando tú estás haciendo ejercicio... puede ser mismamente la alta carga que has comentado. Claro, por ejemplo, estás haciendo peso muerto y el hecho de hacer un peso muerto es un estrés muy grande. Si justo al día siguiente tienes dolor, es fácil que recurras a la explicación de que ha sido por ese momento de estrés que has tenido. A lo mejor, en realidad, es la relación que ha tenido eso con que dormiste una mierda o te fuiste de borrachera la semana anterior y eso bajó tu tolerancia, o que a lo mejor a nivel genético tenías ya de base muchas papeletas para la lesión. Pero la explicación que tú buscas es, ha sido peso muerto. De hecho, me viene como anillo al dedo porque te quería preguntar, peso muerto. Es un ejercicio que para algunos es lesivo y otros dicen que si lo hacemos bien es un ejercicio perfectamente seguro. ¿Qué puedes decirme al respecto? Vale, con el tema del peso muerto, lo que nos sucede es que, mira, como aquí hay mucho nivel, la audiencia tiene mucho nivel aquí en Fit Generation, voy a responder como debería hacerse, que ¿es lesivo? Pues depende de para qué, o sea, de con qué lo compares y en qué contexto, ¿no? Lo mismo que aplicamos en nutrición, pues en el ámbito del entrenamiento. Es decir, si decimos, por ejemplo, para región lumbar, porque a lo mejor dices, ¿es lesivo, yo qué sé, para el dedo meñique? Pues a lo mejor no. Pero si pensamos, vamos a poner exactamente región lumbar. Ok, ya vamos siendo más concretos. Depende de con qué lo compares. Es decir, ¿por qué la gente suele decir que el peso muerto es lesivo? La relación en la que se basan es, el peso muerto genera mucha carga, que es mucha, pues habría que comparar con otra cosa. Entonces, va a generar más carga a nivel lumbar que otros ejercicios. Entonces yo digo, vale, hacer 3 series supone más carga que hacer una. ¿Hacer 3 series siempre va a ser lesivo? No tiene por qué. Es decir, estás haciendo 4 series de curl de bíceps y la semana anterior hacías 2, ¿es más lesivo hacer 4? Pues depende. Entonces, ya el razonamiento se va hilando un poco, pero asumamos que sigamos ese razonamiento, comparado con que imaginemos unas zancadas. Es decir, el peso muerto, intuitivamente la gente cae en decir, es más lesivo que las zancadas. ¿Por qué? Porque genera más carga. Ahora yo continúo el razonamiento, es ¿en qué contexto? Si hacemos, imagínate, 4 series de peso muerto a RP6, ¿vale? Y lo comparamos con zancadas, pero esta vez con 10 series de zancadas, RP10. Y continuamos el razonamiento y decimos, hostia, es que a lo mejor la persona que hace peso muerto, a lo mejor tú llevas haciendo peso muerto 4 años sin parar, frecuencia 2, siempre, o sea, durante estos años no has fallado ni un solo día, y la persona que va a hacer zancadas es su primer entrenamiento, viene de ser sedentario y anoche se fue de borrachera y no durmió. ¿Quién tiene más riesgo de lesión? ¿El que hace peso muerto? Claro, encima se agacha. Claro, y pensamos, y a lo mejor eso, las zancadas son dominantes de cadera y te agachas mucho, y el peso muerto, un peso muerto semisumo súper vertical. ¿Quién tiene más riesgo de lesionarse? El problema de caer en lo de ejercicios lesivos en absoluto es que la gente entiende que va a ser peligroso sí o sí. Y es que depende de todas estas variables que estamos analizando. Entonces, para contestar esa pregunta tienes que atender a todo el contexto y tener en cuenta de que más, cuando hablamos de ejercicio, no siempre es peor, ni mejor. Pero no siempre es peor. Con la típica frase esta que se dice de los venenos, de que el veneno, o sea, la dosis, ¿sabes? Es lo que hace el veneno. Sí. Pero es que con ejercicio, una dosis
bien pautada, no solo es que no es veneno, sino que puede ser beneficioso, porque mejora las capacidades del tejido. Entonces, ya que hablamos de comparativa, si comparamos en un ser humano sin patologías hacer peso muerto con no hacer peso muerto. En una persona sin patologías. Sí. Claro, ahí de nuevo, es que si es en general, no puedo saberlo, porque el peso muerto tiene que ir siempre con sus parámetros, con su dosis, con las capacidades de la persona. Yo mismo te pongo un ejemplo ahora. Yo te llego sin patologías, de puta madre, pero no he entrenado nunca. No me he movido de la cama y tengo incluso sobrepeso y tal. ¿Tú te atreverías a pautarme unas altas dosis, una alta frecuencia con altos volúmenes de peso muerto de primera semana, con tu primera hipótesis? Pues depende. Pues a lo mejor lo haces, pero ¿qué haces para pautarlo? Pues mandas unas intensidades bajas. Claro. Para ir de precavido la primera semanita. Claro, perfecto. Comprueba si se está recuperando y entonces puedes incrementar la carga. De hecho, por ejemplo, hay estudios donde se analiza los resultados a nivel de síntomas, función en dolor lumbar a la hora de pautarles peso muerto frente a otros ejercicios, por ejemplo, de control motor, etcétera, y se observa cómo no hay diferencias significativas y en ambos grupos se mejora. Gente con dolor lumbar que mejora haciendo peso muerto. Ostras. Pero, claro, lo importante en estos casos es que la dosis se está tratando de adaptar a la persona. Entonces, ¿una persona se puede lesionar haciendo peso muerto? 100%, pero bueno, Bueno, lastimosamente el licenciado Carlos Moreno tuvo problemas de conexión, pero vamos a continuar con la siguiente ponente, la licenciada Mari Alexandra Pérez Orozco. La licenciada María Alexandra Pérez Orozco es licenciada en terapia física por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y magíster en terapia del deporte y ejercicio por la misma institución. Cuenta con formación complementaria como coach HIIT nivel 1 y 2, certificaciones en prescripción del ejercicio para el adulto mayor, vendajes funcionales, primeros auxilios y prescripción del ejercicio por el American College of Sport Medicine. Buenas tardes con todos. No sé si me escuchan. Sí, Alicia, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, con todos los imprevistos que hemos tenido, chicos, esperamos que esto sea de su agrado y bueno, que sobre todo les pueda servir mucho para cuando ustedes estén aplicando justamente con sus pacientes. Entonces, como ya me presentaron, mi nombre es Mari Pérez y vamos a hablar el día de hoy del movimiento como medicina. Empezamos. Bueno, dentro de mis diapositivas van a ver muchos videos, ¿ya? Lo mío es muy activo. A mí me gusta mucho, sobre todo, la actividad física. Así como les decía al inicio, estamos hablando acerca de la medicina, del movimiento como medicina. Entonces, ¿qué hace la actividad física, por ejemplo, en estas personas que estamos viendo en la diapositiva? Nos ayuda desde el inicio a prevenir. Nosotros muchas veces tratamos ya cuando, o los pacientes ya llegan, cuando ya tienen un síntoma, cuando ya están con alguna inflamación o tienen alguna dolencia, en el caso físico. E incluso también pueden tener problemas ya adicionales, por ejemplo, en la parte metabólica, pueden tener hipertensión, diabetes, incluso pueden tener algunos problemas cardiovasculares. Entonces, el ejercicio, ¿qué es lo que hace en nosotros la actividad física? Nos ayuda justamente en esta parte de prevenir esas enfermedades adicionales y también, pues, prevenir lesiones en el caso de personas, por ejemplo, deportistas. Para este primer ejemplo de la prevención, vamos a poner, por ejemplo, ahorita está muy de moda el running. Muchas personas corren en asfalto, corren en la montaña, les encanta, pero ellos, algunos esperan a tener un esguince de tobillo para ir recién empezar justamente con estas actividades adicionales que es la actividad física complementaria,
justamente el fortalecimiento, por ejemplo, en este caso de un tobillo. Adicional, ¿qué hace la actividad física en nosotros? Mejora todo lo que es, en este caso, calidad de vida. Pongamos otro ejemplo distante a lo que ya les había puesto del deportista, de la persona deportista. Ahora vamos a trabajar con un adulto mayor, como por ejemplo la persona que está a la derecha. Esta persona em, puede tener una buena vida, puede estar activa, puede hacer sus cosas, pero por ejemplo, necesita alimentarse, comer, mover su cuchara. Entonces, nosotros, puede que ya tenga esta persona dolor en esto, nosotros al realizar la actividad física vamos a hacer justamente el patrón de movimiento que necesitamos para mejorar eso, para que la persona luego pueda mover su manito, como estamos viendo en el video, pueda comer, por ejemplo, otro ejercicio u otra actividad que podemos ver. Puede peinarse, pueda maquillarse. En este caso, esta señora, por ejemplo, le encanta maquillarse, entonces pueda realizar sus actividades con una mejor forma. Y también favorecer a los procesos de recuperación. Por ejemplo, en la otra imagen donde vemos a la persona que está saltando. En este caso, esta persona tuvo ya un problema de rodilla y empezó con su fortalecimiento, empezó con su rehabilitación, pero ahora la vemos haciendo un ejercicio que capaz a veces ni nosotros, siendo un poco más jóvenes, lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de involucrados en la actividad física. En este caso, estamos favoreciendo la recuperación de su actividad. Ella ahora tranquilamente puede realizar un entrenamiento, en este caso de CrossFit, de funcional, en el que ella puede escalar los ejercicios y realizarlo sin ningún problema. Continuamos. Ahora, ¿qué hace la fisioterapia? Ya hablamos acerca de qué hace la actividad física. Ahora, ¿qué hace la fisioterapia? Muchas veces nos concentramos solamente en el tratamiento de la lesión y en el alivio del dolor. Puede que eso nos enseñen en la universidad y a veces nos pegamos tremendo cambio cuando ya tenemos a nuestro paciente enfrente y pues sí, estamos tratando tal cual como nos enseñaron y todo, pues, pero el dolor se mantiene o es crónico o es un paciente, en este caso, como ustedes pueden observar, yo tengo en mi consulta muchos adultos mayores, que son los que más necesitan justamente esta adaptación del ejercicio como parte de su vida diaria y como parte de su medicina, así como se toman su medicina para la presión, como se toman su medicina para el corazón, igualito estamos trabajando con la actividad física. Entonces, nosotros a veces pensamos que solo, como les decía, es el tratamiento de la lesión y el alivio del dolor. Pero dentro de esto, nosotros necesitamos diseñar esa estrategia para cada uno de nuestros pacientes. Yo no les puedo poner a hacer el mismo ejercicio a estas dos señoras que ustedes están viendo en el video que a la persona que al inicio les decía que ahora hace running. ¿Por qué? Porque primero, las señoras no van a lograr el ejercicio a la primera. Capaz, después de algún tiempo, pueden lograr alguno de los ejercicios que la otra persona que está haciendo la actividad física, pues lo pueda lograr. Entonces, si yo no hago una estrategia personalizada, mi paciente de ninguna manera va a querer hacer la actividad física. Uno, porque no puede o porque le da miedo. Y dos, porque siempre va a haber este pensamiento de, bueno, no, es que el ejercicio es lesivo o la actividad física es lesiva. No, es que si me duele, mejor me quedo quietito y ya se me pasa. Entonces, diseñar la estrategia funciona mucho, sobre todo con personas que tienen este temor, esta kinesiofobia, este miedo al movimiento. Además, vamos a tener que identificar ciertas limitaciones que nosotros tenemos en el paciente. Como les decía, podría ser las limitaciones funcionales, que tal vez mi paciente antes se cayó y no puede doblar bien su tobillo, o que antes tuvo una caída y tuvo una fractura de muñeca. Entonces, el sostener una pesa le va a dar miedo. Siempre ellos van a buscar, tu paciente va a buscar que sea lo más cómodo
para poder realizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, como vemos con las pacientes del video, ellas están realizando los ejercicios con ligas, que es algo tan básico tal vez, incluso para tenerlos en consulta, ligas que nos pueden ayudar un montón para todo el fortalecimiento. Por ejemplo, en este caso estamos viendo de miembro inferior. Además, recuperar las capacidades. Por ejemplo, continuamos con este mismo video. Estas pacientes, al iniciar su terapia, al iniciar su tratamiento, no podían ni siquiera sostener la liga. Es decir, cuando íbamos a hacer ese ejercicio que estamos estirando nuestra pierna, que justamente es para cuádriceps, tal cual, como que fuera una prensa de gimnasio, estamos haciendo este ejercicio y ellas no podían sostener la liga con sus manitos, porque obviamente no tenían la fuerza para realizar esto. Ahora, ellas tranquilamente pueden realizar esto, y eso es justamente el recuperar una capacidad que tal vez viene añadida a lo que nosotros ya estamos haciendo. Luego, también tenemos que estar pendientes de la prevención de las futuras lesiones o incluso de las futuras, de los futuros problemas que nos puede dar. Por ejemplo, si nosotros con nuestros pacientes empezamos a trabajar un poco más fuerte y no están acostumbrados, es muy, muy común que pueda generar un poco de dolor. Y este dolor muchas veces ellos van a no querer hacer. Y simplemente no es como en la U que nos dicen, bueno, no, hágale. Es tu paciente y a veces ellos no van a querer hacer. Entonces, poco a poco hay que ir justamente dosificando el ejercicio que lo vamos a ver a continuación. Dentro de los beneficios que tenemos del ejercicio físico, vamos a tener, justamente como les decía anterior, la prevención de enfermedades metabólicas como hipertensión, diabetes. También vamos a tener la prevención en cuanto a peso, ¿ya? No solamente nosotros estamos buscando una parte estética al decir peso, estamos buscando también, por ejemplo, en la señora que le duele la rodilla, que ella pueda, al mejorar su peso, tener menos carga en su rodilla y que mejore también de esta manera todo lo que es su función, que pueda moverse, que pueda desplazarse, incluso que pueda sentarse, que pueda hacer sus cosas diarias, ir al baño, que a veces ni nos damos cuenta que eso es un poco difícil. Capaz cuando vamos al gimnasio y hacemos muchas piernas, ejercicios ahí de prensa, ejercicios de peso muerto, y luego, claro, queremos ir a sentarnos incluso para comer algo o algo así, y nos duele. Capaz ahí podemos nosotros darnos cuenta de estas actividades tan simples que pueden estar perjudicando a nuestros pacientes por el dolor. También justamente los trastornos musculoesqueléticos, cuando a veces también tenemos personas que tienen sarcopenia, músculos muy, muy pequeños que no están fuertes como para poder hacer lo que necesitan. Como les decía anteriormente, el simple hecho de sentarse o pararse, desplazarse, incluso en mi caso, como tengo algunos adultos mayores, tengo pacientes que hasta manejan. Entonces, esa parte es lo importante de también buscar cuáles son los beneficios del ejercicio para nosotros poder decirles a nuestros pacientes, mire, si usted empieza a hacer ejercicio, va a poder continuar caminando, va a poder ir a la tienda, va a poder ir a la farmacia. Cosas tan simples que nosotros las podemos ver como cotidianas, a nuestros pacientes se les puede hacer un poco complicado realizar estas actividades. Y por último, también otro beneficio que ahora está más presente, digámoslo así, es la salud mental. Justamente el estrés, nosotros todo el tiempo estamos estresados porque hubo tráfico, porque justo me atrasé, porque como en este caso el conferencista no apareció por problemas de conexión. Hay muchas cosas que nos estresan
Y el ejercicio es parte fundamental de la prevención de este estrés o la reducción de este estrés. Adicionalmente, también, por ejemplo, disminución de la ansiedad o también incluso la depresión. Cuando uno está triste, pues por experiencia propia o incluso de mis compañeros, podemos decir, claro, vamos a entrenar y claro, me olvido de todo. Me olvido que tal vez tuve una mala nota en la universidad. Me olvido tal vez que me peleé con mi familiar, con mi enamorado, con mi pareja. Todo esto ayuda muchísimo el ejercicio a mejorar. Ahora, el entrenamiento funcional, como vemos igual en el video. Esto es una progresión, por ejemplo, de un ejercicio. Muchas veces cuando escuchamos entrenamiento o escuchamos CrossFit, escuchamos cross-training, entrenamiento funcional, tenemos miedo, ¿ya? Porque yo digo, claro, yo no estoy en las capacidades de los demás. Es que yo no voy a poder levantar una barra. Es que yo no voy a poder levantar una pesa. Esto, claro que es un miedo que todos lo tuvimos. Incluso los que ahora tal vez estamos compitiendo en niveles más altos. Pero estos son entrenamientos, empezamos desde la parte funcional, desde la parte más bajita, que en este caso, por ejemplo, es esta subida al cabo que ustedes pueden ver en el video. Es una progresión de un ejercicio que luego se va a hacer más fuerte. Entonces, en el entrenamiento funcional, lo que nosotros buscamos es desarrollar los movimientos que están relacionados a nuestras actividades de la vida diaria. En este caso, por ejemplo, estas personas que están aquí tienen un lugar, un terreno en el que necesitan alar ciertas cosas. Justamente lo que están haciendo en el ejercicio es alar una cuerda en la que están levantando su propio peso. Eso es un entrenamiento funcional. Aquí vamos a desarrollar capacidades como la fuerza, el equilibrio, la coordinación, la movilidad y la resistencia. Este entrenamiento funcional se lo va a juntar con la fisioterapia y es lo más adecuado dentro de los nuevos estudios en los que nos avalan para justamente prescribir el ejercicio a nuestros pacientes de todos los tipos. Entonces, aquí está justamente la prescripción del ejercicio. Estamos hablando ahorita sobre el American College of Sport Medicine, que nos está dando un parámetro. En este caso son los 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada. Entonces, lo que nos dice es que lo más bajito que debemos hacer es media hora de lunes a viernes. Lo más bajito que podemos hacer en actividad aeróbica moderada. Pero si, por ejemplo, empezamos también a hacer actividad vigorosa, o sea, más fuerte,